Bien, jóvenes ilustres, sean bienvenidos ya a esta última sesión de nuestra materia Seminar de Valores en lo Común. Me da mucho gusto que pues puedan escuchar esta grabación, también aquí ilustre Jacqueline. Espero también que me estés escuchando. Hemos llegado ya pues a este concepto teleológico, el estudio del fin. Y deduzco precisamente que a lo largo de esta materia valores, pues debemos de optar por la fortaleza, por ir buscando reflexiones, pero también ir pensando nuestro tiempo, como muy bien comentó Hannah Arendt, que ya la vimos. De hecho, en su libro La vida del espíritu, que es como una reflexión propia de ella, una autobiografía, menciona en efecto que el espíritu, pues es el intelecto, el espíritu es la vida humana. Y a través de esas reflexiones por el cual nos podemos dar cuenta de que pues hace mucho que mejorar. El día de hoy vamos ya a ver lo que es el cierre de la materia y me gustaría pues que revisemos el tema de la felicidad, el tema de la eudaimonía, como se ha comentado desde la lengua griega, la eudaimonía, la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La vamos a ver desde diferentes enfoques de la filosofía, de Epicuro, de Sócrates, de Aristóteles e inclusive un poco de Platón con el concepto del idealismo, ¿no? Para Platón, por ejemplo, la felicidad pues no se encuentra en este mundo, porque este mundo es un mundo de apariencias, un mundo de sospechas, un mundo de mentiras, se encuentra en el mundo de las ideas, que por ahí les mencioné un poco también que era el mundo de las ideas, no era como lo perfecto. Platón le llama el mundo de las ideas o el mundo de las formas. Eso es como su punto central del pensamiento. Por lo tanto, el propio Platón dice que la persona viene al mundo para realizar valores, pero esos valores no se aprenden de la vida empírica, sino se trae ya desde el nacimiento, desde la transmigración de las almas. Pues bien, en este módulo 5 y el cierre engloban precisamente el tema de el sentido último. Claro, usted me dirá, bueno, profesor, esto nos recuerda toda la reflexión que hemos vivido a lo largo del siglo XX, el holocausto que todavía lamentablemente sigue vigente, ese sacrificio humano, problemas de convivencia, problemas de guerra, etcétera. Eso es lo que pasó en el siglo XX y eso nos remonta un poco a Víctor Frank, el hombre en busca del sentido, y yo creo que este buscar el sentido nos compete a todos. ¿Qué tipo de herramienta debemos de utilizar para buscar el sentido de la existencia? Emociones, sentimientos, sueños, razón. El día de hoy lo vamos a ir abordando, por supuesto, y pues me da realmente mucha alegría que podamos llegar ya a este final. Claro, en su momento les voy a comentar que cuando ya esté sus calificaciones en la plataforma se los voy a hacer mención. Muy bien, vamos ya con el módulo número 5. El día de hoy será una charla también concreta de síntesis, por supuesto. Muy bien, vamos con el tema de la felicidad. Aquí precisamente la felicidad, como pensaban los griegos, es el fin de nuestros actos, para empezar, es decir, el fin de todo lo que hacemos, trabajamos, salimos, convivimos, nos preocupamos, nos angustiamos. Ese es el fin, es decir, todo eso son actos humanos, pero nos debe de ir buscando algo mejor, que es el bien. Y en efecto, el tema precisamente que ponía sobre la mesa los griegos es el tema de la felicidad, el tema de la plenitud. Y es importante, en efecto, mencionar y hacer una pregunta, por supuesto, de que si realmente podemos encontrar la felicidad, realmente podemos tener plenitud o no. ¿Qué necesitamos para la plenitud? Recuerden en el mito griego. Muchas gracias, ilustre Jacqueline. Hola, profe, buenas tardes. Disculpe, tengo problemas con el audio, no lo escucho. Eh, pues, eh, pues sí, Jacqueline, espero que se arregle. Ahorita no sé si ya me estés escuchando. Bienvenida, me da gusto que estés por acá. Espero también que me estés escuchando correctamente. Y pues bueno, ve verificando. Yo aquí con gusto se los voy a compartir también esta grabación para que puedan ir pues dando también pautas. Bien, aquí recuerden que en el mundo griego existía lo que era el politeísmo.
diferentes, cómo la vida de los dioses tenían mucho que ver con la acción de la vida humana. Cada vez que existía, por ejemplo, se pensaba que el sol se movía, por supuesto, sabemos que no es así, la Tierra se mueve, pero se pensaba que el sol se moviera por el efecto de Apolo con el carruaje. Se pensaba también que el destino del hombre estaba determinada por el capricho de los dioses. Vemos, por ejemplo, Hades, Atenea, Poseidón, etcétera, todas estas deidades, e inclusive de ahí viene todo lo que era Hermes, el mensajero de los dioses, de ahí se toma para hablar de la palabra hermenéutica, el arte de interpretación, el arte de traducir la realidad. ¿Cómo hacemos la realidad? Eso es como lo complicado en todo esto. ¿Cómo traducimos la realidad? Pues bien, para los griegos los dioses eran los que alcanzaban la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad se asociaba con el concepto de la muerte. Es decir, los dioses no pueden morir, ¿no? Y por eso son inmorales. Es decir, eso lo tomo muy bien de Fernando Savater. Los dioses eran inmorales en el mundo griego porque no morían. Es decir, ¿qué límites pueden tener uno de estos dioses politeístas si realmente pues no morían, hacían lo que querían? Y curiosamente ahí viene el concepto de la alegría, ¿no? Ese tema de la alegría se asocia en efecto con el tema de la inmortalidad, ¿no? Es decir, cómo la alegría pues nos ayuda en efecto como para hacer cierto consuelo hacia la muerte, ¿no? La alegría, un consuelo. Y curiosamente de ahí viene. Por lo tanto, la pregunta que quiero que reflexionen jóvenes en esta afirmación filosófica de valores en lo común es, ¿realmente podemos encontrar la plenitud o no? ¿Realmente un solo día, unos días es suficiente para la felicidad? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Todo eso es parte de la reflexión que conlleva este tiempo, esta forma, esta acción. Pues precisamente el tema de la felicidad es un tema de mucho debate. Por supuesto que sí. Bien, eso es, quiero que piensen el concepto de la plenitud. ¿Podemos realmente tener plenitud en estos tiempos de dificultad? ¿O realmente es una tarea totalmente imposible? ¿O es algo que, como es algo imposible, por eso queda muy abierta la puerta de la felicidad, porque es un tema que no se puede llenar? ¿Qué opinan ustedes? Es importante que no lo pierdan de vista, por supuesto, y pues vamos caminando en estas reflexiones. Bien, ahora bien, vamos a ver con el punto central del mundo contemporáneo. Ya lo hemos analizado desde diferente óptica, desde la reflexión del mal, vimos el bien, vimos a San Agustín de Hipona sobre la reflexión del mal en su libro La ciudad de Dios. Ahora, en esta época contemporánea, tiene la felicidad ciertas características, claro está, mal planteadas. La felicidad se asocia con el tema del consumo, la propiedad de bienes materiales. Eso es como el tema de la felicidad. Soy feliz porque tengo, ¿no? Tengo muchas cosas, tengo felicidad, ¿no? Y en efecto, y la felicidad se asocia con un acceso al consumo. Pero cuando hablamos de un consumismo, también hablamos de una desigualdad, porque si se trata del tema de consumismo, no todos pueden consumir de la misma manera. Y eso es precisamente que piensen, realmente la felicidad está depositada en objetos. Los objetos son temporales, los objetos son pasajeros, los objetos se pierden muy rápido. Por ejemplo, analicen, reflexionen sobre el tema de un celular nuevo. Sale en este momento, ¿qué pasa después? Perdió su masa de novedad, perdió lo que se buscaba, y luego, ¿qué más sigue? Analicen bien por qué razón la felicidad ha caído en esa categoría de un consumo. Claro, vivimos en una época de capitalismo, un capitalismo también, les platiqué un poco de la época helenística, donde surgió este concepto de individualismo. Ese concepto de ser individual, pues conlleva en decir, bueno, yo estoy bien y pues los demás no lo sé, pero yo estoy bien en este momento. Por lo tanto, felicidad más consumo. ¿Acaso no parte con desigualdad la felicidad si se trata de consumo? Entre más se consume, más es la adquisición de felicidad.
¿Qué pasaría si fueran a una tienda y llevaran dinero y pues pidieran comprar unos 1,000, 2,000 pesos de felicidad? ¿Qué expresaría la cajera de esa tienda? ¿Los tacharían de locos? Pero si tú compras un producto asociando lo que es la felicidad para ti, ¿por qué no te tachan como loco? Eso es precisamente una de las grandes incertidumbres precisamente de el concepto de la felicidad como bienes materiales. ¿Qué opinan? Yo creo que aquí es importante, jóvenes, igual ilustre Jacqueline, espero que ya me estés escuchando. Deduzco aquí que hay que partir también con el tema de la ética de Immanuel Kant. Recuerden, Immanuel Kant, el prusiano, 1724-1804. Immanuel Kant decía que hay aspectos que son fines y hay aspectos que son medios. Por ejemplo, un fin que sería, ¿no? Estar con el ser querido, unas buenas vacaciones, terminar la carrera, un fin. Pero para lograr eso, ¿qué se necesita? Es como, por ejemplo, quieres emprender un viaje, ¿no? En motocicleta, no sé, por tu comunidad, pero esa motocicleta requiere de ciertos mecanismos, de cierta materia, como es la gasolina, ¿no? Pues la parte material se convierte en un medio para grandes fines. Por eso es importante que no pierdan de vista, jóvenes que se van a dedicar en su carrera, a su formación, a su profesión, no pierdan de vista qué aspectos son fines y qué aspectos son medios, para evitar que la felicidad sea simplemente y vagamente un concepto de consumo. Muy bien, prosigo. Y también aquí viene inevitablemente, tenemos que relacionar la felicidad con el bien. Pero cuando hablamos de la felicidad con el concepto de la concepción del bonus, es inevitable precisamente comentar que surgen dos preguntas. Ah, excelente, Jacqueline, qué bueno que me escuches. Excelente. Aquí precisamente el tema de la felicidad que se asocia con el bien tiene dos preguntas que es importante reflexionar. Por ejemplo, ¿podemos tener felicidad haciendo el mal? ¿Realmente somos felices haciendo el mal? La otra pregunta es, ¿cómo puedo yo ser feliz si existe tantas personas que sufren? ¿Por qué yo soy feliz y por qué otras personas no lo son? Eso es precisamente las dos preguntas que engloban el concepto de la felicidad y el bien. Recuerden que aquí analizamos el tema de la mentira. La mentira no es una norma de moralidad porque a nadie nos gustaría que nos mintieran. Y eso es precisamente lo que está pasando. Por lo tanto, esas dos preguntas, esas personas que hacen el mal son felices. ¿Por qué yo ahorita soy feliz y hay personas que sufren? Todo eso es importante pensar y cómo llegar a ello. Es decir, ahorita vamos a revisar a Aristóteles, por ejemplo, que hablaba de un equilibrio en la vida, un término que sea medio, ¿no? Ni en exceso ni de sufrimiento. Ahorita lo vamos a revisar. Pero esas son las dos preguntas. La felicidad siempre asocia con el bien, se asocia con el bien. Claro, la reflexión del mal, ya la vimos con San Agustín de Hipona. El mal es un accidente, es una imperfección. Por lo tanto, también perdemos la condición humana, es decir, nacemos, cuando nacemos tenemos muchas dificultades. Observen como muy bien comentó Fernando Sabater en el libro El valor de educar. Hace un análisis interesante de la vida humana en el primer capítulo. Él dice que cuando nacemos tenemos muchas dificultades, muchas limitaciones. Por ejemplo, somos bebés, necesitamos de mamá y papá. No podemos valernos, no podemos valernos para poder estar en el mundo como un primate, un tigre, etcétera. Cuando vamos creciendo necesitamos ir comprendiendo las etapas de nuestra vida. Como que nos falta muchas cosas, ¿no lo creen? Y eso nos remonta en efecto esa famosa historia que lo comenta muy bien Platón. Recuerden que Platón utilizaba
varios personajes en sus obras. Él escribió 36 obras. La primera obra se llama La Apología de Sócrates. La palabra apología significa defensa. Si alguien quiere leer la apología, si alguien quiere entrar a estudiar filosofía, pues nada más y nada menos de leer la apología socrática. Y uno de esos diálogos se llama el Protágoras. Protágoras fue un sofista. De ahí toma Platón para hablar sobre el mito de Prometeo. Como pueden ver, Prometeo y Epimeteo, pues le dan a los diferentes seres del mundo talentos. Y el ser humano se olvida de darle más talento, que pues nada más estaba desnudo. Y esa desnudez nos recuerda precisamente el libro de la Torá judía, el libro del Génesis, donde se habla de que los primeros hombres estaban desnudos. Y esa desnudez se asocia también con que no tenían la técnica, la tecné para modificar su entorno. Entonces Prometeo, ¿qué hace? Roba la técnica. La técnica es el fuego que se asocia con el conocimiento y se lo da al ser humano. Y a partir de eso el ser humano se ha ido transformando, transforma su ambiente. Pero en esa transformación está perdiendo su ambiente, que es el planeta Tierra. Por eso se habla de un consumismo muy exacerbado, por supuesto. Esa es precisamente la reflexión que hace el propio Platón en el Protágoras. El análisis precisamente de lo que es el exceso, la técnica, el conocimiento. Yo no tengo la fuerza de un león, no tengo la fuerza de una pantera, pero uso mi intelecto para escapar, para una emboscada, etc. Usar el intelecto. Bueno, la política en México debería de usar el intelecto un poco más, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran cabo suelto, ¿no? Pero bien, esas son las dos preguntas. Los dos escenarios sobre el tema de la felicidad y el bien. Dos preguntas. ¿Por qué yo soy feliz en este momento y otros sufren? ¿No? ¿Por qué existe el sufrimiento en el mundo? ¿Se terminará en algún momento el sufrimiento? Es buena pregunta, ¿no lo creen? Hacerse en este tiempo. Bien, vamos ya con Sócrates. Como saben, Sócrates muere en el 399 antes de Cristo, toma la cicuta. Por ahí sabemos que Platón no pudo estar, fue su discípulo porque tuvo un problema estomacal. Sócrates pues se despide de sus hijos, de su esposa, Jantipa, y pues llega a tomar pues una bebida y pues muere lamentablemente, pero pues dejó todo un proceso de enseñanza. Sócrates no escribió nada, por eso muchos sospechan si realmente el Sócrates histórico sí existió, pero el Sócrates que actualmente conocemos sobre la parte intelectual, sobre la parte de la moralidad, de los valores, realmente no sabemos si realmente lo dijo él o lo dijo Platón, Genofonte, el propio Aristófanes, etcétera. Es un misterio realmente, es un misterio. Pero bueno, será un misterio, ¿no? Para empezar, afirmamos que Sócrates decía que la felicidad es el desarrollo del saber. Para Sócrates, la felicidad es el conocimiento, es el aprendizaje, es el estudio. Para eso es Sócrates. Fíjense qué curioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jacqueline y los que me van a escuchar, si ustedes están estudiando, se están preparando, ¿no será acaso que tenía razón Sócrates? Que en ese camino de estudio estamos acumulando felicidad. Porque decía Sócrates, bueno, no. Las cuestiones materiales no son importantes, decía Sócrates. Lo importante es el conocimiento, es la adquisición de aprendizaje, es desarrollar aspectos que podamos entender la vida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tendrá razón Sócrates? Es claro que no todos tienen saber. Algunos actúan en el sentido común. Entonces, ¿realmente se puede alcanzar la felicidad o es una tarea imposible? ¿Será realmente una tarea imposible alcanzar la felicidad? Sócrates dice que es posible a través del estudio, a través del conocimiento. ¿Qué opinan? ¿Realmente es muy audaz la afirmación de Sócrates o no? Bien, eso es lo que comenta el panzón de Sócrates y pues bueno, es parte de todas las ideas, de todo este tipo de generalidades en efecto y sus afirmaciones.
Por supuesto que sí. Muy bien. Y por otro lado, Aristóteles, ya dejamos un poco a Sócrates. Recuerden que Sócrates fue maestro de Platón, Platón fue maestro de Aristóteles. Platón decía que la felicidad no la encontramos aquí, la encontramos en el mundo de las ideas. Es un recuerdo que ya poseemos, es decir, la felicidad ya la tenemos desde la transmigración de las almas. Recuerda el mito de es un mito donde hablaba de un soldado que había muerto en batalla y resucita después de unos días y cuenta su historia, que estuvo en la muerte, vio cómo recargaban las almas, tomaban el agua del olvido, olvidaban quién eran, venían al mundo a recordar lo que eran. Por lo tanto, dice Platón que la felicidad no se posee, sino ya se tiene. Entonces, es lo que decía Platón. Ahora Aristóteles, que era un poco más de experiencia, un poco más de acción, de materialidad, él decía que la felicidad está en el sentido del fin de las cosas. Para Aristóteles, que lo va a tomar Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, del siglo XIII, todo tiene un fin. Por ejemplo, tengo mi auto, un carro, ese auto tiene un fin para mí mismo, porque me va a ayudar para algo, dice Aristóteles. Por ejemplo, una casa o cosas particulares, por ejemplo, una computadora o mis zapatos, mis tenis, mi pantalón. Todo ese objeto, dice Aristóteles, tiene una finalidad. ¿Y qué es? Que yo logre precisamente estar en el mundo. Entonces, si por ejemplo yo sufro, tengo grandes sufrimientos, porque eso es inevitable, ¿qué diría Aristóteles? Aristóteles dice que ese sufrimiento tiene un propósito, que es precisamente la adquisición del arete. La arete, ¿qué es? Es una palabra de origen griego que significa virtud, que es la excelencia, lo propio, lo que somos. Entonces hay cierto optimismo, ¿no lo creen? Porque uno pensaría, bueno, profesor, yo quiero una paz perpetua, como decía Manuel Kant, quiero vivir tranquilo, va a haber problemas, pero todo tiene un fin, es decir, todo tiene un propósito, ¿no? Entonces, dice Aristóteles que ese propósito se tiene que ir de la mano con dos aspectos. Uno, el pensamiento. Aquí nuevamente surge el tema intelectual. Pero ¿para qué debe surgir el pensamiento? Para dominar los instintos bajos que tenemos en la vida. Por ejemplo, vas tú a un restaurante y pues quieres comer todo lo que puedas. ¿Qué diría Aristóteles? Dice, no, mesurado. Hay que tener un término medio. Y de ese término medio lo va a mencionar muy bien Aristóteles en Ética Nicómaco o Ética Nicomaquea. Aristóteles dice, bien, la felicidad está en un término, punto central, un punto por el cual la persona está totalmente estable, pero existe extremos, decía Aristóteles. Por ejemplo, no puedo ser feliz haciendo una injusticia, es decir, cometiendo injusticia, ser malvado. Dice Aristóteles, no, no te puedes plantear eso, porque no tienes la condición de lo que le comenté anteriormente, el concepto de la excelencia. Es decir, esto como el mal no es una excelencia, no puedo plantear el tema de la felicidad. Pero tampoco puedo ser feliz viviendo una injusticia, decía Aristóteles. Si, por ejemplo, sufro terriblemente, pobrezas, guerra, tampoco me puedo plantear el tema de la felicidad porque son extremos totalmente desfavorables que afectan la vida. Él dice un equilibrio, un término totalmente medio. Es lo que comenta el propio Aristóteles, el término medio. ¿Qué opinan ustedes? Realmente tenía razón Aristóteles, no puedo ser feliz viviendo una injusticia. No puedo ser feliz cometiendo una injusticia. Y ahí en efecto viene ese maravilloso palabra de Aristóteles que lo toma de Ética Nicomaquea, una golondrina no hace verano. Para Aristóteles no es suficiente un día, no es suficiente unos días para la felicidad. Como la virtud, la excelencia se tiene que alimentar con la rectitud de vida, se tiene que vivir toda la vida.
Ya al final de tu vida, dice Aristóteles, puedes plantearte ahora sí si realmente fuiste feliz. ¿Qué opinan ustedes? Realmente Aristóteles, el estagira, el príncipe de los filósofos, tuvo razón. Realmente es verdad. Realmente todas las cosas tienen un fin, una finalidad, tienen un propósito. Si es así, podemos ver con ojos muy distintos el tema del sufrimiento. Porque si sufrimos, ese sufrimiento me va a ayudar para un fin mayor, un fin mayor para mi crecimiento. ¿Qué opinan ustedes? Muy distinto a lo que comentó Sócrates. Sócrates decía que el intelecto, el aprender, la educación es el tema de la felicidad. Aristóteles dice, no, es la virtud. Una golondrina no hace verano. Bien, voy caminando, jóvenes, también ya para ir terminando el día de hoy. Fue prácticamente el cierre. Por otro lado, tenemos ya en la época helenística, recuerden siglo III antes de Cristo, se funda la ciudad de Alejandría. Grecia ya no era el centro solamente, sino estaba Alejandría, donde había comerciantes, mercaderes. En esa época ya se había mezclado toda la tradición judía con la tradición griega, entonces era una función muy interesante. Era un poco el proceso de aculturación en la época helenística. Surgieron los estoicos, surgieron los cirenaicos, surgieron toda la tradición del jardín de Quepos, como se dice en griego. Y parte de esos filósofos que surgieron en esa época, hubo uno que se llamó Epicuro. Epicuro. Epicuro decía, evita el dolor y busca el placer. ¿Qué opinan ustedes? Decía Epicuro que cualquier aspecto de la vida que te cause dolor no es merecimiento de la felicidad. Entre más placer obtengas de la vida, ahí radica la felicidad. ¿Qué opinan ustedes? Tiene que ver con el tema del amor. Ya lo analizamos. Alguien que sufre mucho, alguien, ¿será realmente amor? Decía Epicuro. Epicuro te diría que no. Ese amor que sufre, no, dice Epicuro, eso no es felicidad. Busca un amor que esté ajeno al dolor. Pero dígame, ¿quién en el mundo vive sin tener un dolor a lo largo de su vida? Yo creo que todos hemos tenido pérdidas, por supuesto. Entonces, Epicuro se ha planteado mal a veces y se comprende mal a Epicuro. Epicuro, en efecto, es uno de los partidarios del hedonismo, la cultura del placer. Pero bueno, dígame aquí si no comer unos buenos tacos al pastor, una buena comida, ¿a poco no es el placer? Decía Epicuro que ese placer momentáneo, en ese momento, es el proceso de la felicidad. Vean cómo cambia. Dice Aristóteles, la virtud. Sócrates, el saber. Epicuro, el placer. Y claro, Epicuro llegó a decir, bueno, no te angusties de la muerte. Ahorita la muerte no está, decía Epicuro. Y cuando tú ya no estás, la muerte llega, pero ya no estás. ¿Qué opinan de eso? Realmente tenía razón el cabezón de Epicuro, sin duda alguna, ¿no? ¿Quién no es epicureísta en esta época? Se basa solamente en el puro placer. Realmente tendrá consecuencias vivir en el placer. Bien, eso es lo que comentó el propio Epicuro. Bien, ya para terminar, aquí les tengo el pequeño resumen. Recuerden esto que el tema de la felicidad es un tema también difícil de abordar, la eudaimonía, pero es importante que se queden con esto de la materia de valores en lo común. Retomando precisamente uno de esos grandes oráculos que surgió a partir del siglo VIII antes de Cristo, en la época de los poetas, Homero, la Ilíada y la Odisea, Hesíodo, los trabajos y los días, la Teodicea, o el propio Orfeo, con el concepto de la transmigración de las almas. Este oráculo te decía el futuro. Tú ibas, pero tenías que pagar. La pitonisa que estaba ahí, una mujer de blanco, que entraba en un gran trance, como si le diera ataques, revolcaba en el piso, ya después de un momento de esos ataques te decía al oído, te susurraba cuál era tu destino. Y en ese susurro de la pitonisa
en ese oráculo oscuro, un poco frío, reflejaba algunas sombras. Había algunas escrituras en la pared, por ejemplo, había una que decía, todos los humanos son malvados, nada en exceso, y hay otra que decía, conócete a ti mismo. Deduzco yo, como filósofo, que les puedo decir es que ahí puede radicar la felicidad, en conocerse quiénes somos, cuáles son nuestras limitaciones y qué podemos hacer por nuestra vida y por el mundo. A lo mejor puede ser que no encontremos la felicidad perpetua ni plenitud absoluta, pero a lo mejor podamos decir en algún momento, yo sé quién soy. Bien, jóvenes, hemos llegado ya al final de esta travesía intelectual, valores en lo común. Aquí está ya el resumen de lo que es el módulo 5. El cierre va a venir un gran eclecticismo de todas las evaluaciones. ¿Qué es eclecticismo? Tomar muchas partes, lo que significa ecléctico. Entonces la evaluación de cierre va a venir todo lo que ustedes han hecho a lo largo del curso. Este es el resumen 5 para que lo tengan en cuenta y puedan en efecto dar ciertas afirmaciones totalmente descriptivas. Bien, ilustre Jacqueline, ¿te quieres despedir con algo? Ilustre Peña, veo que entraste. ¿Cómo has estado? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O quieren escribir algo, jóvenes? Ya es de la despedida. ¿Con qué se llevan? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Ok, jóvenes, veo que por ahí creo que ha quedado claro las afirmaciones. Bien, pues de mi parte fue un honor pues haberlos acompañado en esta travesía intelectual. Espero que pues puedan dar afirmaciones para su vida y si nos volvemos a encontrar otra vez en esta travesía, será un honor para mí poderlos acompañar nuevamente y dar también ideas filosóficas que son, por supuesto, muy importantes. Bien, jóvenes, me despido y vayan ya trabajando la evaluación y más adelante les comentaré cuando ya esté sus evaluaciones en la plataforma. Aquí dice Jacqueline, profesor, más que nada agradecerle todo el conocimiento brindado y un honor compartir clases con usted. Nos llevamos bastante conocimiento de su parte. Agradezco tus palabras, ilustre Jacqueline. Aquí ir afirmando, aquí ir construyendo las ideas para mejorar el mundo y nuestro tiempo. Pero no olviden siempre preguntarse, hay que hacer preguntas, hay que hacer preguntas. Eso nos puede ayudar para que podamos siempre mantener, como dijo René Descartes, una duda metódica. Bien, jóvenes, cuídense mucho. Bye, bye. Adiós.